Hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo aquí a una clase sobre funciones en Python para comprender su correcto uso y su buena utilización durante nuestros desarrollos. ¿Qué es lo que queremos alcanzar en esta pequeña clase? Bueno, vamos a generar unos conceptos que nos van a repasar principalmente cuál es el esquema fundamental que debemos perseguir cuando usamos las funciones, conceptualizarlo, tenerlo claro, porque eso nos va a venir bien siempre, ¿no? Las funciones tienen los conceptos básicos que son de modularidad, la reutilización y más que nada que podemos probarlo. Es decir, una vez que estamos seguros de lo que hace, es como una herramienta que la podemos reutilizar siempre. Eso es realmente muy poderoso y por supuesto nos hace más efectivos en nuestra tarea como desarrolladores. También vamos a hacer un recordatorio rápido acerca de cuál es el esquema que las compone las funciones, es decir, cuál es su firma, cómo se maneja el tema de los parámetros, qué es lo que retornan, qué son los docstrings y el alcance de las mismas. Y de paso vamos a trabajar sobre el ejercicio 9 y 10 de la unidad de funciones, que por supuesto nos va a venir bien porque vamos a hacer el desarrollo y la explicación paso a paso de tanto el conversor de temperatura como el del cálculo de área y perímetro del rectángulo. Y como cierre vamos a hablar acerca de las buenas prácticas acerca del uso de las funciones en programación. ¿Por qué necesitamos funciones? Bueno, es realmente una pregunta importantísima. En esta etapa de formación, los que están atravesando, es necesario que ya se conceptualice esto y se grabe a fuego, ¿no? Realmente es una herramienta muy utilizada, muy importante, porque, bueno, no es posible trabajar si no se reutiliza, es decir, sería muy complicado tener que estar buscando una nueva herramienta cada vez que uno necesita hacer lo mismo. Entonces, bueno, eso es un poco el fundamento básico, ¿no? Y, por supuesto, perseguir ya los conceptos que enumeramos al inicio, que tiene que ver con la modularidad, es decir, dividir en problemas o piezas más pequeñas todo aquello que podamos manejar individualmente. En programación medio que todo funciona de esa forma, vamos conceptualizando, extractando, separando, todo en problemas más pequeños a efecto de poder darle una solución adecuada y después que eso a su vez conversan entre sí, pueden generar una sinergia y por supuesto otorgar un buen resultado como pieza de software final. La reutilización, bueno, un gran tema e importante porque logramos saber de que una función ya hace algo que lo necesito y estoy tranquilo y seguro que yo no lo debo ni siquiera probar, porque ya lo tengo muy probado, ya sé que funciona exacto y me va a venir bárbaro. Es como quien usa un martillo para clavar un clavo o usa una llave para aflojar una tuerca, porque ya conoce exactamente cómo es que funciona y para qué sirve, ¿verdad? La legibilidad, bueno, también nos ayuda como programadores a poder entender exactamente cómo funciona nuestro código. ¿Por qué? Porque lo hemos nombrado correctamente la función, la hemos documentado perfectamente y eso a su vez nos ayuda a estar más organizado con lo que significa nuestro código. Y las pruebas, bueno, como ya hemos repetido, son realmente necesarias para siempre tener seguridad de que el funcionamiento de nuestro código es adecuado, ¿no? Y hay una regla de oro en las funciones que es que deben hacer una sola cosa y hacerla bien, ¿no? Bueno, realmente vamos a trabajar en eso ahora, vamos a aplicarlo en estos dos programitas que vamos a hacer, como para poder fundamentar todo esto que estamos charlando en algo realmente práctico, ¿no? Este principio es el famoso, ¿no? Principio de la responsabilidad única, que es fundamental, ¿no? En lo que es el desempeño profesional como programadores, que por supuesto ustedes van a desarrollar muy prontamente cuando ya salgan recibidos de aquí de la Tecnicatura. Vamos a hacer un pequeño repaso básico de conceptos acerca de sintaxis de funciones, más allá de que ya entendemos qué son, ¿no? Pequeños trozos o grandes trozos de código que son reutilizables, que los colocamos en algún lugar del programa y los vamos llamando a medida que necesitamos. Vamos a ver. Bueno, en Python hacemos con la palabra reservada def lo que es la definición de una función. En otros lenguajes usamos otro, como function, por ejemplo, se usa en JavaScript o en PHP. Bueno, en Python usamos def. Los comentarios son siempre bienvenidos, o sea que el comentario nunca va a estar de más, siempre hay que ser más bien abundantes. En este caso, lo que abunda no dañaría para nada, porque bueno, son siempre elementos que nos van a ayudar a orientarnos, a entender exactamente cuáles son primero el funcionamiento, qué es lo que hace la función, de dónde se alimenta, bueno, qué es lo que retorna. Es realmente importantísimo tenerlo claro. Así que con def ya directamente le decimos al lenguaje Python que estamos frente a la definición de una función. Luego de eso va el nombre,
nombre de la función que querramos colocarle, por ejemplo, conversor de Celsius a Fahrenheit, primer caso que vamos a trabajar. Luego, entre paréntesis, van los parámetros enumerados, tanto con su tipo como su nombre del parámetro. Esos parámetros van a ser los datos que van a venir a acompañar a la función para después, dentro del cuerpo mismo de la función, interactuar, por supuesto, procesarse y finalmente entregar el resultado que es el objetivo de la función, ¿no? Después de los paréntesis va lo que se denomina tipo de retorno, es decir, qué es lo que retorna y qué tipo de datos. Ahí va a ir un entero, un string, un booleano, bueno, lo que retorne, ¿no? Un float, un tipo de datos específico, que es lo que realmente esa función devuelve luego de procesarse en su cuerpo. El docstring funciona muy bien porque es una descripción breve de lo que hace la función. Siempre viene bien, más allá de cuando estamos por ahí trabajando con varios dominios de problemas distintos, podemos estar trabajando con cálculos sobre industrias lácteas y después pasar a minería y después en otro esquema estar trabajando con gestión financiera. Entonces como que tiende por ahí a mezclarse un poco en la cabeza de un programador los diferentes dominios del problema, los diferentes temas a los cuales se accede y por ende se debe generar una documentación lo más estricta y perfecta posible a efecto de tener claridad en qué estamos trabajando, ¿no? Bueno, el docstring viene muy bien para eso y por supuesto los comentarios como ya lo habíamos mencionado. Finalmente va la palabra return con el resultado exacto de lo que tiene que devolver, por supuesto alineado con el tipo de dato que está declarado más arriba como devolución de la función. Para llamar a una función directamente la llamamos por su nombre, pasándole los parámetros adecuados y por supuesto la podemos asignar a una variable o directamente llamar a través de un print o de otro esquema de otra herramienta de programación, ¿no? Se la llama por su nombre con los parámetros adecuados y por supuesto se espera el retorno de acuerdo a lo que devuelve esa función. Ahí a la derecha le he enumerado simplemente como para tener en cuenta todo lo que ya he redactado aquí, pero es un checklist de la importancia de que debe haber en cuanto uno maneja funciones. O sea, los type hints tienen que ver con los parámetros y sus tipos. Es un tema realmente medular, o sea, si eso no está bien manejado, comienzan los errores, ¿no? O sea, que por eso que eso va a saltar en la prueba si algo está mal. Los docstring, como ya les he comentado también, es un tema que viene muy bien porque nos aclara el panorama específico en el cual estamos manejándonos, en qué aguas nos movemos y por supuesto cómo tenemos que manejarnos de acuerdo a esos datos. Los nombres verbales, bueno, son realmente importantísimos llamarlas por su nombre. Si yo voy a convertir de Celsius a Fahrenheit, no le voy a llamar función ABC, porque de lo contrario después me va a resultar extremadamente complejo entender qué quise hacer con eso. O sea, así sea mi propio código, me voy a estar saboteando a mí mismo. Y después si otro colega lee mi código va a tener problemas, por supuesto, también para entenderlo. Así que siempre es importante manejar una nomenclatura, una asignación de nombres totalmente correctos de acuerdo a lo que hacen, ¿no? Bien adecuado a lo que están haciendo, ¿no? Y los parámetros, por supuesto, tienen que ser también adecuados, ver si se van a colocar algunos por defecto o no, eso ya va a depender mucho del dominio del problema o de lo que querramos resolver con esa función en particular. Vamos a entrar en el ejercicio 9 como para ir asentando un poquito algunos de los conceptos que ya estuvimos viendo en un caso particular, ¿no? Aquí lo que vamos a construir es un programa completo que va a integrar funciones con interfaz de usuario, más validación, bien robusta la validación, y por supuesto menús interactivos para poder navegar dentro del programita y obtener algún tipo de resultado. Entonces, la validación robusta es necesaria, fundamental, que ya de los primeros inicios de cualquier persona que ingresa a la industria de la programación tiene que tenerlo claro. Es decir, es muy importante porque eso termina redundando en lo que es la experiencia del usuario. Entonces, sin duda es un tema que realmente es fundamental y las funciones nos dan una buena mano en eso porque pueden ayudarnos mucho a hacer ese tipo de validaciones. Y una vez que ya las tenemos armadas, ya les vamos a dar aquí un pequeño ejemplo que les tengo preparado que van a ver cómo les va a servir cuando quieran validar lo mismo. Generalmente se valida bastante parecido siempre, ¿no? Siempre validamos los números, validamos letras, validamos texto, o sea que como que la validación se tiende a repetir, así que por ende, en forma urgente, cada uno ya tiene que tener su función ahí lista como para poder utilizarla, su caja de herramientas, ¿no? Lista como para poder usarla en el momento que sea necesario. En esto el tiempo es medular, o sea, el tiempo acá siempre nos está corriendo, o sea, el cliente quiere ya el programa andando, entonces no podemos ponernos a ser demasiado creativos o estar pensando
qué función voy a usar. O sea, tengo que tener las funciones listas para poder usarlas cuanto antes y entregar la pieza que el cliente está necesitando. El objetivo de este trabajito práctico del conversor es crear que el conversor lea temperaturas en Celsius. Por supuesto, esto es un ejemplo, pueden tomar la que sea, ¿no? Y convertirla a la que quieran. En este caso, estamos tomando en Celsius y la convertimos ya sea en Fahrenheit o en Kelvin, dependiendo de lo que el usuario elija. Por eso que hay un menú de selección. Y ahí es donde entran las validaciones también. O sea, el usuario va a tener que entrar datos y por eso no podemos, si le pedimos una temperatura, no me pueden meter una letra o una combinación de letras y números, bueno, cosas así, ¿no? Que eso hay que validarlo y que funcione perfectamente. Este es un pequeño diseño que también no es malo hacerlo, o sea, más allá de que por ahí muchas veces tenemos en la cabeza qué es lo que queremos, siempre es bueno diseñar, ¿no? Hacer una especie de bosquejo de cuál es el esquema o el fluido que va a tener el programa. Es siempre, siempre ganador esa apuesta porque nos ayuda mucho cuando por ahí nos perdemos o nos desvariamos un poco, vamos a ese diseño, ahí nuevamente nos clarificamos, ¿no? Entonces, antes de escribir código, siempre es importante diseñar, hacer una pequeña estructura de lo que queremos hacer. Después, cuando veamos base de datos, sin duda van a darse cuenta de que realmente es necesario, sí o sí, diseñar previamente, ¿no? Ahora, como estamos en fase de programación secuencial, programación de consola, bueno, debemos pensar de esta forma, pero ya traer a la mente que el diseño, la estructuración previa siempre es muy importante y siempre gana en la industria, ¿no? Aquí lo que vamos a tener son funciones de conversión, o sea, las funciones puras, estas funciones que entregan resultados, ¿no? Específicos. Se van a llamar convertir a Fahrenheit, va a tener un parámetro que va a ser de tipo float y va a devolver un float, o sea, va a devolver un punto decimal, un número. Eh, y la otra va a ser convertir a Kelvin, ¿no? Que es el otro tipo de temperatura que queremos convertir. Aquí podríamos agregarle otras cosas, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Y también devuelve un float. Y después vamos a tener funciones de validación, como la denominada número, que esa es una de las que le comento que seguramente va a ser utilizada muchas veces, eh, para validar el ingreso de los datos esperados. Es decir, yo quiero que me ingrese el número negativo o positivo y nada más. O sea, incluso pueden ser enteros o decimales, pero no letras. Bueno, y eso debe estar validado de forma robusta para que el usuario no tenga ese problema de que el programa se le rompa o el programa le esté dando resultados erróneos y demás, sino que tenga una navegación lo más intuitiva y amigable posible en función de las validaciones. Y finalmente el programita principal que va a unir todas estas cositas, ¿no? En un flujo donde vamos a poder generar esa navegación del menú y por supuesto la entrada de datos y la obtención de resultados. Metodología para este desarrollo, bueno, vamos a hacer un enfoque paso a paso que va a garantizar que siempre tengamos un código limpio, ¿no? Que sea funcional desde el principio. Para eso vamos a escribir las funciones, ¿no? Vamos a implementar el menú, vamos a hacer las validaciones robustas, ensamblar el flujo y siempre repetirlo con bucles para que el programa tenga ese dinamismo y el usuario no tenga que estar entrando constantemente, sino que tenga un flujo de repetición de acuerdo al menú que lo controla. Y entramos al código, ¿no? Fíjense que el código es lo último, ¿no? Eso también es un tema importante, ya para ir metiéndose en la cabeza, ¿no? Programación no es ir al código derecho, sino que es pensar un poco antes, ¿no? Es invertir buena parte del tiempo en estrategia, en diseño, en estructuración, como para poder ya definirse en el código, ya ir directo y no tener que estar dando vueltas. Así que realmente es también un matiz interesante a tomar nota ya desde los primeros inicios en la programación. Aquí están las funciones, ¿no? Conversor de temperatura está validado con while, usamos ya lo que conocemos, ya usamos, ya hemos conocido los bucles, ¿no? El for y el while. Bueno, aquí vamos a validar con while, vamos a ver cómo se valida con while, cómo usamos esa herramienta de bucles para nuestro favor, ¿no? Para que nos valide entradas. Para aceptar solamente números enteros o decimales, también pueden ser consignos, porque puede haber una temperatura bajo cero. Y la temperatura, si ingresa a cero, por ejemplo, sale. Es una alternativa para hacer. Podría haberle puesto una letra S para salir también. O sea, es totalmente viable, ¿no? Eso se lo dejo como opción de tarea si lo quieren modificar. Y el menú va a tener tres opciones. Fahrenheit con la F, Kelvin con la K y X para salir. También podría haber sido.
puede ser ahí una S para salir también o colocarle número. Bueno, eso es totalmente discrecional, ¿no? No hay ningún problema con eso. Todo validado con while, ¿no? Ya vamos a ver cómo funciona. Luego tenemos la definición de las funciones directamente, es decir, cómo convertimos en Fahrenheit. Bueno, con def nombramos y ahí hacemos el convertir a Fahrenheit, que va a tener el parámetro float con la devolución del float directamente. El docstring, ¿no? Totalmente acá detallado. Y el retorno, con la fórmula en este caso. Esta es la fórmula para pasar de Celsius a Fahrenheit. Es el valor de la temperatura en Celsius multiplicado por 9 quintos más 32. En el caso de convertir a Kelvin, bueno, lo mismo. Se llama convertir a Kelvin en este caso y va a tener, por supuesto, el retorno que en el caso de la fórmula del Kelvin es multiplicar la temperatura en Celsius por 273,15. Y aquí tenemos el famoso variador numérico, que es un poquito la frutilla del postre, que quería comentar que esto va a ser una función que les va a servir siempre, en Python, por supuesto, porque está en su lenguaje. La pueden pasar a cualquier lenguaje, hoy con la IA lo pueden hacer sin problema, pero lo importante es conceptualizar, es decir, entender qué es lo que hacemos y por qué. Y por eso me he tomado un poquito el trabajito aquí de documentar, ¿no?, cada uno de los pasos de la función, explicar inicialmente cómo funciona y después documentar académicamente cada una de las herramientas y los recursos utilizados durante el proceso de la función para que lo tengan bien claro y entiendan exactamente qué hace, ¿no? De esa forma no lo van a poder usar. O sea, uno puede tener una caja enorme de herramientas, pero si no conoce para qué sirven las mismas, no lo aplica. Están ahí limpitas las herramientas sin uso siempre, ¿no? Y eso no es bueno para nada. Así que en este caso vamos a hacer una validación sencilla, ¿no? En el caso de cuando viene el usuario va a ingresar un valor y lo voy a tratar como un texto, como un string. Y voy a devolver un booleano en función de que si ese valor es aceptado o no. Simplemente eso. Entonces acá, la variación es tan sencilla que el txt representa un número, por supuesto, va a venir en un número, supuestamente, ¿no? Si no nos envió el número, lo vamos a rebotar, vamos a decir que es falso, entonces va a tener que reintentar el usuario, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios aceptados? Bueno, aquí, esto sería una especie de comentario amplio o un docstring, si se quiere, es lo mismo, no hay problema, se puede usar de ambas maneras. Importante es que sea aclaratorio, ¿no? Que tenga claridad, que es lo más acá lo fundamental. ¿Qué criterios son aceptados? Bueno, voy a aceptar signos más, signos menos, voy a aceptar enteros y decimales, con un punto decimal. Se permite signo opcional al inicio, se permite como máximo un punto decimal y requiere dígitos. Es decir, si hay punto decimal, requiere dígitos de ambos lados. Esas son las reglas que yo le impongo a esta función. Y después comienzo a trabajarlo, ¿no? Digo que S, la variable S, la asigno al parámetro strip. Es decir, que le estoy diciendo que ya le elimine los espacios en blanco, digamos, al inicio y al fin. Entonces, de esa manera, si tengo un falso negativo, que sería espacio 12,5, lo tomo como válido, porque ya lo estoy puliendo ahí al dato. O sea, no le digo que no directamente porque tiene un espacio, sino que lo trato de trabajar y por ahí me sirve el dato que tengo, ¿no? Hago un análisis previamente, a través del código, ¿no? Si ese es en blanco, sí, directamente no me queda otra como cadena vacía de decirle que es falso, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si hay un signo? Que más allá es opcional, pero bueno, lo tengo que prever. Bueno, en este caso, el primer carácter, si es un más o un menos, se quita para validar solo los dígitos. Realmente no nos interesa por ahora eso, sino lo tenemos en cuenta después si es una temperatura negativa, ¿no? Y lo que decimos es que en este caso hacemos un recurso de recorrer con in, ¿no? Donde le decimos que si los valores de S, recuerden que las strings son arrays, ¿no? Que tienen posiciones de 0 en adelante. Bueno, acá le decimos que si la primera posición es un signo que está dentro de esta cadena, si es un signo más o un signo menos, bueno, en este caso va a chequear la pertenencia y va a tomar la subcadena y lo va a dejar solamente sin el signo. ¿Para qué? Para que me permita retornar solamente dígito. Si no encuentra ni un dígito, directamente lo va a mandar como falso, ¿no? Con el punto decimal hacemos algo muy simple, que es contar cuántos puntos hay primero, ¿no? Como para saber. Y también lo permite porque S, que es un string, porque hemos recibido aquí un parámetro de tipo string, perdón, o de tipo texto, como es un string, tiene el método count, ¿no? Como tienen los arrays. Y lo que hace es contar cuántos puntos hay. Si hay más de uno, también le tengo que decir es falso, vuelva porque yo admito solo un solo punto decimal. Si hay un punto,
se separa, y hay dígitos, se separa la parte entera y la parte decimal. Como lo hacemos con el método split, ¿no? Que lo que hace es dividir ambas partes y de esa forma me lo deja bien clarito cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal. ¿Cuál es la lógica de Python para hacer esto? Bueno, lo que hace es directamente usar dos variables separadas por coma y eso lo asigna a esta expresión, que es S, que es el texto que tengo como parámetro, más split con el separador, que en este caso es un punto, y un lugar le estoy pidiendo solamente porque es lo que quiero rescatar, ¿verdad? Directamente aquí lo que voy a hacer después es verificar con la función isDigit o el método isDigit de Python, que lo que hace es verificar si todo lo que tengo en el texto es solo números, o sea, solamente si la cadena de caracteres que está en el texto está incluido solamente entre ceros y 9. En ese caso, por supuesto, me lo va a dar como bueno y si no, me lo va a retornar como falso. Todo esto es cuando hay punto. Si no hay punto decimal, directamente me retorna que si es dígito, ¿no? Entonces ahí, como es dígito, siempre retorna verdadero o falso, o sea, directamente retorno esto, no tengo que hacer condicional ni nada directamente, ¿no? O sea, no me interesa hacer la condicional porque aquí ya tengo el falso del verdadero. O sea, que directamente retorno que si el texto que enviaste es digit, o sea, es un dígito numérico, bueno, perfecto, que vaya. Y si no, solito me va a decir que es falso porque eso es lo que hace la función isDigit de Python. En otros lenguajes hay otras parecidas, por supuesto. Se llama isNumber o isNumeric también en algunos otros lenguajes, ¿no? Pero son medias parecidas, todas más o menos con la misma intención, ¿no? Verificar que sean solamente números los integrantes de una cadena de string. Luego vamos a la parte del menú y la variación de entrada del programa mismo. Ya lo vamos a ver esto andando, ¿no? Me interesó explicarlo parte por parte y después para que lo puedan incluso testear, que, bueno, por supuesto tipear y probar, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en Visual Code para que lo vean funcionar. Aquí está el programa, bueno, le colocamos un pequeño título, ¿no? Y aquí está la validación de while. Fíjense que esto arranca con intención de ser un loop infinito, ¿no? Dice que mientras while sea verdadero. Bueno, esto puede ser peligroso si está mal usado. Si está inteligentemente usado, podemos tener acá en un pequeño bloque, fíjense, ya toda la lógica de validación de el tema de más la fuerza del uso de la función es número, ¿no? Por supuesto que la acabamos de ver, donde directamente van a ver que no va a permitir entrar nada que no sea números acá, ¿no? Y si no, le va a estar dando mensajes orientativos al usuario para que ingrese números correctamente, ¿no? Y si finalmente termina ingresando un número en C, ¿no? Directamente va a ir el dato, que es lo que está recibiendo acá, temp.txt, dentro del input, que es lo que le está pidiendo el usuario que ingrese. Pero hasta tanto no sea un float, no lo va a permitir, ¿no? Y si presiono un 0 para salir, que es lo que le estoy indicando, acá hubiera podido poner S, insisto, no hay problema. O salir también lo hubiera podido poner, o 1, o 20, o 100, bueno, cualquier cosa que sirva para indicar al usuario cómo salir. Bueno, aquí cambiaría y le pondría IC igual salir, que directamente le diga gracias y haga un break. Y aquí es donde estoy controlando adecuadamente esta mala intención de loop infinito, que por supuesto, controlado adecuadamente, funciona perfectamente, ¿no? No hay ningún problema. O sea que aquí yo elimino el problema del loop infinito, esto, ¿no? Es decir, el while funciona perfectamente porque mientras yo tenga solucionadas aquí las condiciones de salida, no hay ningún problema de utilizarlo de esa forma. Aquí podemos hacer la lectura del menú, es decir, cuáles son las opciones válidas para el menú. Bueno, directamente ya sabemos que era F, K o X para salir. Insisto, esto podemos cambiarlo, lo podemos colocar de forma arbitraria como mejor les guste. Y aquí hacemos otro while, donde le decimos que mientras la opción no esté dentro de estos caracteres, que por supuesto muestra el menú. O sea que fíjense también con while cómo poderosamente podemos generar que las posibilidades sean únicamente esas, sin tener que entrar a grandes listas de condicionales, controles de acceso de teclado y ver qué letra presionó y demás. No, simplemente hacemos un recorrido con esta potencia que tiene Python, la verdad que tiene funcionalidades muy interesantes que nos permiten hacer este tipo de expresiones regulares de control que, por supuesto, nos llevan a este pequeño código para hacer un menú bien robusto y, por supuesto, funcional y totalmente amigable para el usuario. Y finalmente después ejecutamos la acción, es decir, cuando ya tenemos una de las opciones válidas, cuando logró salir de acá del while este, que es
puede tornar infinito en la medida que el usuario no se comporte correctamente, ¿no? Obviamente. No presiona ni X para salir, o K o F, bueno, va a quedar ahí siempre, ¿no? Hasta que presione X para salir o alguna de las letras para que le dé una de las opciones. Una vez que la opción es válida, bueno, ¿qué hago? Directamente los tres condicionales para ver cómo tiene que ir. O sea, para ir a llamar a la función Fahrenheit, a la función convertir a Kelvin, pasándole por supuesto el dato C, que lo tuve más arriba, o bien salir con el mensajito de finalización del programa. Muy simple, ¿no? Muy limpio, muy rápido, muy lindo. Y vamos a ver, antes de entrar en el segundo ejercicio número 10, que es el rectángulo de validación, vamos a mirar un poquito cómo funciona, si no es tan aburrido esto, ¿no? Cómo funciona este tema de las temperaturas. Acá lo tenemos en el Visual Studio Code, donde, bueno, tenemos lo mismo que le acabo de mostrar. No nos vamos a aburrir con esto, es exactamente lo mismo. Lo paso así por si por ahí lo quieren mirar, pues, en el video, lo van deteniendo tranquilo. Puede ser que se vea mejor acá que en la filmina. Es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a expandir un poquito acá la consola y vamos a poner en marcha. A ver cómo va. Así que acá tengo algo andando. Ah, tengo el otro, perdón. Regular. Temperatura primero y después vamos al área del cuadrado. Bueno, acá está el título que habíamos escrito, ¿no? Para que aparezca. Está perfecto. Ingrese la temperatura. Bueno, aquí le agregamos letra de. ¿Qué pasa? Me sigue preguntando porque está mal, ¿no? Letra y número, no va, no funciona. Me pide nuevamente que ingrese o cero para salir. Si salgo, me saluda y está todo bien. Vamos a ingresarle ahora un dato correcto, 45, perdón, 45 por ejemplo. Me dice entonces que seleccione. Entonces acá en el menú lo mismo, le presiono 4, por ejemplo, me dice que vuelva a presionar, una vez está, lo mismo. Presiono la F, entonces me dice sí que 45 grados Celsius es igual a 113 grados Fahrenheit. Y me vuelve a preguntar otra temperatura. Vamos a ponerle, por ejemplo, menos 58,2 grados. Me da la opción, vamos a pasarlo a Kelvin. Entonces me dice que menos 58 grados Celsius pasados a Kelvin son 214,95. Y como ven, funciona de la misma maravilla, sin problema, podemos salir directamente. Vamos entonces a continuar con lo que dijimos de el rectángulo. Esto es otra reutilización de funciones para este caso, el cálculo de fórmulas geométricas. Así que vamos a eso, ¿no? Vamos a usar los mismos conceptos que ya vimos, que analizamos, pero ahora aplicado a otro dominio del problema que tiene que ver con el cálculo de fórmulas matemáticas o geométricas en este caso, que por supuesto va a necesitar también la misma validación, la misma interfaz de usuario. De hecho, vamos a reutilizar, por eso que quería enganchar estos dos ejercicios para la reutilización, tanto del menú como del cálculo de la validación, que es realmente muy importante. Por supuesto, no puedo reutilizar el Fahrenheit ni Kelvin para calcular el área en el perímetro. Tengo que hacer dos fórmulas distintas. Bueno, a eso vamos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer directamente cuál es la función del área. Bueno, es muy fácil, nos base por altura, al rectángulo. Que no hay mucho más que declarar el nombre de la función, pasarle los dos parámetros, en el caso son dos parámetros, no solo uno, como estábamos pasando la anterior función. Y para el perímetro es lo mismo, es multiplicar dos veces la base, la suma de la base y la altura. O sea, el rectángulo tiene dos lados iguales, eh, entonces 2 por base más altura nos da exactamente cuál es el perímetro del rectángulo. Bueno, dos fórmulas extremadamente simples, sencillas, pero por supuesto esto aplicado, esta lógica aplicada a cualquier otro tipo de funcionalidad más compleja es totalmente válida. Y se repite nuestra ya herramienta. Esta ya no tengo que copiar, la tengo que copiar y pegar nuevamente ahora. O sea, directamente ya ahora ya la copio y pego, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es una ventaja enorme, ¿no? Porque es la misma, porque lo que tengo que hacer es validar datos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que validar en este caso? Validar datos positivos, ¿no? Esa es la diferencia nada más, ¿no? Con la otra. Entonces la customizo muy poquitito y ya estoy listo para continuar trabajando con mi herramienta que ya me está funcionando sin problema. No tengo que volver a pensar todo. Eso es lo interesante de todo esto. O sea, reutilizo la lógica de una funcional que ya está probada, testeada y que funciona a las mil maravillas.
Acá directamente vamos a hacer un while, también un while true, donde lo controlamos con el break para que pueda salir cuando termina validado, ¿no? Se va a leer, por supuesto, el dato, pide la base primero, mayor que cero, se le aclara aquí. Y si no se da, por supuesto, conectamos con el mensaje de error y damos continuar para que vuelva al bucle y vuelva a repetir. Continúe lo que hace y volver acá arriba, ¿no? Entonces vuelve a repetir acá el mensaje de ingrese la base. Lo mismo para ingrese la altura, va a ser exactamente lo mismo, exactamente el mismo mecanismo. Efectivísimo mecanismo, por cierto, ¿no? El uso de while true en Python, con pequeñas validaciones que funcionan perfectamente. Y finalmente, después se le agrega el control del tema del menú, ya lo habíamos visto. También, en este caso, le cambié las letras, ¿no? En vez de F y K, bueno, va área para una A y perímetro con la P. Pero ven exactamente la misma estructura que es adaptable, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Y después la ejecución de la acción, directamente ya con sus resultados, que no es otra cosa que aplicar, por supuesto, la fórmula que ya está declarada más arriba, ¿no? Vamos a recordar aquí cuatro o cinco checklists de buenas prácticas que son importantísimas como para cerrar este tema, ¿no? Cerrarlo y ya que quede clarito, más allá de los ejercicios que son siempre bienvenidos, porque bueno, uno quiere probar y ver que funciona, que por supuesto debe ser así. Pero acá es importante repetir lo que ya un poquito aclaramos, ¿no? Durante la charlita, es que los nombres verbales descriptivos es muy importante, ¿sí? Tratar de que sea lo más adecuado posible cuando lo menciono, no inventar nada raro porque después lo único que logro yo es confundirme, ¿sí? Para nada sirve eso, no sirve para nada. Funciones con responsabilidad única, regla de oro, recordar siempre, la función debe hacer una sola cosa y hacerla bien. Realmente eso sí que es muy, muy importante. Manejo de errores, eso también está lindo, manejarlo bien, cosa de que, así como hemos puesto, ¿no? Amigablemente, los mensajitos orientativos para que la experiencia de usuario sea, por supuesto, la más adecuada. Recuerden que nosotros llevamos inmerso algo que nos subyace constantemente, que es esa satisfacción del usuario. O sea, nuestro producto, nuestro trabajo siempre está en tensión a satisfacer al usuario. Por eso que es tan importante que se vaya teniendo claro eso desde el inicio de la formación, ¿no? Realmente es muy importante. Los tests, bueno, nos van a ayudar a nosotros a estar seguros. O sea, todo técnico tiene que estar seguro de lo que hace, por ende nuestra función tiene que estar probada, por supuesto, y bien adaptada. Y si la quiero hacer que sea lo más adaptable posible, es preferible siempre hacer otra. No, esto de la multifuncionalidad no va de la mano con nada. Es preferible hacer cinco funciones que hagan una mínima diferencia, pero que cada uno sepa exactamente qué hace. Sí, se entiende que por ahí puede ser operativamente más importante, pero no es lo ideal. O sea, la buena práctica indica que lo ideal es tener una función para hacer determinada tarea y que la haga perfecta, la haga muy bien. Y bueno, los mensajes, por supuesto, los doctrines y los comentarios que siempre van a venir perfectamente. Bueno, por ahora, muchísimas gracias por esto. Vamos a darle una vuelta al eh, programita acá, del rectángulo. Así lo terminamos de... Bueno, es exactamente el mismo que vimos recién. Vamos a pasar acá, porque acá con el fondo oscuro se ve un poquito mejor. Es el mismo uso, ¿no? De los datos, donde repetimos la reutilización de la función, tanto de la forma de menú como de la de verificación de entrada de datos robusta, que siempre es necesaria mantenerla muy a mano, digamos. Tener siempre esas herramientas a mano viene bien porque obviamente nos van a dejar que cumplamos con ese objetivo que, insisto, siempre está subyaciendo a nosotros, o sea, siempre nos está ahí pidiendo que es de satisfacer al usuario. Vamos a poner en marcha acá y si ingrese la base, 4A, me dice que no, ingrese solamente números, base 45, C, 2. Bueno, como le digo otro enter, fíjense, me sigue preguntando por qué, porque no quiere enter, sino que quiere una A, una P o una X.
Le pido el área, dice que es 90, porque 45 por 2 es 90, sí. O sea que me sale otra base, 4 por 5. Le pido ahora el perímetro. Me acepta tanto minúscula y mayúscula porque le había puesto después de strip el upper, ¿eh? El punto upper, que es otro método que lo que hace es pasar a mayúsculas todo lo que se ha ingresado. O bien, bueno, acá, así, o indirectamente agrego el X y salgo. Perfecto, creo que estamos listos, así que muchas gracias por la atención y esto ha sido todo. Quedamos a disposición para cualquier duda. Hasta la próxima.